Tomemos un tiempo para estudiar la palabra de Dios, con el sermón titulado La fe de Judas Iscariote. Como bien saben, Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos de Jesús. ¿Por qué Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, llegó a traicionar a Jesús? Según el relato registrado en la Biblia, fue su codicia y su deseo por las cosas materiales, lo que cegó sus ojos a la verdad. Al final, Jesús testificó sobre él, diciendo, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. No es que las cosas materiales deban estar ausentes de nuestras vidas. Sin embargo, a causa de ellas, actos necios como abandonar nuestra fe, renunciar a la verdad e incluso traicionar a Dios, jamás deben ocurrir en Sión, ¿verdad? Veamos juntos 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe. ¿Qué dice que le sucede? Hay muchos factores que pueden llevarnos a extraviarnos de nuestra fe. Por el deseo de los honores mundanos, a veces por la codicia de las cosas materiales, a veces por cuestiones del sexo opuesto, y más allá de estas, un sinfín de otras cosas se convierten en obstáculos y piedras de tropiezo que nos impiden entrar en el reino de los cielos. Podemos decir que, en el caso de Judas Iscariote, lo más estrechamente relacionado fue el dinero. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, ¿qué debemos hacer? Veamos el versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión, delante de muchos testigos. Esto es lo que declara la Biblia. ¿Cómo en verdad podemos regresar al reino de los cielos eterno? ¿Cómo podemos presentarnos sin mancha e irreprensibles delante de Dios? ¿No deberían orientarse nuestros pensamientos en esta dirección? Donde quiera que se ofrezca una ganancia material, ciertamente puede haber casos en los que se obtenga por medios legítimos. Sin embargo, innumerables tentaciones obtenidas por caminos injustos también pueden presentarse ante ustedes. A través del sermón de hoy titulado La fe de Judas Iscariote, consideremos esto. Aunque Judas fue uno de los 12 discípulos de Jesús, ¿qué fue lo que siempre permaneció a su lado? Vayamos al Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 1. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque, ¿quién era él? Era ladrón.
y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Era un ladrón tanto espiritual como físico, que había puesto sus manos sobre las ofrendas sagradas de Dios. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Judas no dijo esto por una preocupación genuina por los pobres, sino porque, si ese perfume tan caro se vendiera, y los 300 denarios se pusieran en la bolsa del dinero, se crearían muchas oportunidades para que él malversara los fondos. Como el perfume no fue vendido, sino que fue derramado y usado para Jesús, él no pudo tolerarlo. Hoy, al considerar la posición de Judas Iscariote, quien estaba a cargo de la bolsa del dinero, ¿de dónde surge siempre la tentación? Siempre surge de lo que está al alcance de la mano. En el caso de Judas Iscariote, a él se le confió la bolsa del dinero, pero continuamente robaba de ella. Por eso la Biblia le describe como ladrón, ¿no es así? Al final, Judas Iscariote se encontró en un camino que no conducía al reino de los cielos, sino al infierno eterno. La tentación siempre surge de lo que está cerca de nosotros. Como vemos en la historia de Adán y Eva, al deambular Eva cerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, sucumbió a la tentación de Satanás. Ella vio que el fruto era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. En verdad, toda tentación surge de nuestro entorno inmediato. Sin embargo, ante tal tentación, nuestro destino eterno se decide en un solo momento, si elegimos el infierno eterno o el reino de los cielos. Hermanos y hermanas, no hay resultado sin una causa, ¿verdad? Por lo tanto, seamos todos aquellos que guardan fielmente la palabra, los decretos, las leyes y los mandamientos de Dios, para que por su gracia alcancemos el reino de los cielos. Vayamos a Juan capítulo 13, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues, hizo seña Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Del mismo modo, cuando una persona codicia continuamente las ofrendas sagradas de Dios y pone su mano inicua en ellas, el resultado final es que Satanás entra en su corazón. A través de la lección de Judas Iscariote, debemos reflexionar sobre el recordatorio constante de que hemos de ser personas que se aferran a la esperanza del reino de Dios, mediante la justicia, la piedad y la verdad. En nuestro mundo de hoy, muchas personas están consumidas por el deseo de posesiones materiales. Mucha gente llega a creer que el dinero es la llave maestra, que puede resolver todos los problemas del mundo. Si bien esto puede ser cierto en cualquier época, la Biblia nos dice que en los últimos días, esa mentalidad será más aún dominante. En ese momento, debemos buscar una mayor santidad y piedad ante Dios, preguntándonos diariamente, ¿cuál es la voluntad de Dios? No cometamos la necedad de cegarnos por las cosas triviales de esta tierra, solo para perder el eterno reino de los cielos. Si Judas Iscariote, que estaba junto a Jesús, hubiera mantenido su fe pura y recta hasta el final,
como Pedro, Juan y Santiago, cuán felizmente viviría con Jesús en el reino de los cielos hoy. Sin embargo, su hábito corrupto de imponer sus manos sobre la sagrada ofrenda lo llevó inevitablemente por el mal camino de vender a Jesús por 30 piezas de plata y elegir el infierno eterno. Hermanos y hermanas, Dios dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En última instancia, ¿no fue este el fruto de una vida diaria, en la que sus pensamientos, su fe y su espíritu no eran aptos para el reino de Dios? ¿Qué espíritu dice la Biblia que entró en él? El Evangelio de Juan capítulo 13 nos dice, Satanás entró en él. Tan pronto como Satanás entró en él, se unió a los hombres malvados que procuraban matar a Jesús. Leamos Mateo capítulo 26, versículo 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que dondequiera que se predique este Evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces, buscaba oportunidad para entregarle. De este modo, Judas Iscariote se unió a aquellos que siempre habían obstaculizado y calumniado el Evangelio que Jesús predicaba para crucificarle. Eran los espíritus malignos del cielo, que continuaron su obra engañosa en la tierra. Leamos Mateo capítulo 27, versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, ¿qué dice que hizo? Y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. En todos estos acontecimientos, la voluntad de Dios obraba, para cumplir la profecía que había sido escrita. Continuemos en el versículo 8. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Toda obra hecha en esta tierra será atada de la misma manera, en el reino de los cielos. Piensen en lo que hizo María en esta tierra. En los términos de hoy, era un perfume tan precioso que habría que pagar el salario de varios años para adquirirlo. Sin embargo, por Jesús, ella no lo escatimó. Cuando Judas Iscariote vio esto, se indignó sobremanera y dijo, ¿para qué este desperdicio? Al reflexionar sobre este relato, ¿María hizo esto porque no consideraba precioso el perfume? ¿O fue porque le consideraba a él mucho más precioso? Como Jesús era más precioso para ella, se dio cuenta de esto y actuó en consecuencia. Sin embargo, Judas Iscariote, en su necedad, le dio más valor al perfume que a Jesús. Como resultado, este corazón malvado suyo creció y se enconó, hasta que Satanás entró en él. Judas entregó a Jesús para que fuera crucificado, pero ¿qué fue de él?
Tuvo un final trágico, ahorcándose sin usar las 30 piezas de plata que había recibido. Un caso como este aparece también en la profecía, incluso en los días de David, quien representa a Cristo. Examinemos juntos esta escena en 2 de Samuel, capítulo 17. Leamos juntos versículo 22. Entonces David se levantó, y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese, ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo. Ahitofel fue el consejero del rey David. Sin embargo, cuando David estaba en gran angustia, Ahitofel le traicionó, y se puso del lado de sus enemigos, ofreciéndoles consejo. No obstante, Dios intervino, para que el consejo de Ahitofel no fuera aceptado. Fueron persuadidos de escuchar a un hombre llamado Husai, en lugar de Ahitofel. Enalbardó su asno, y se levantó, y se fue a su casa a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Ahitofel estaba cerca de David, así como Judas Iscariote estaba cerca de Jesús. Ahitofel se puso del lado del adversario de David, e ideó un complot contra él. Pero cuando su consejo fue rechazado, regresó a su ciudad natal, y se ahorcó. A través de esto, podemos ver en las profecías de la Biblia que David representa a Jesús y Ahitofel representa a Judas Iscariote. David y Jesús, Ahitofel y Judas Iscariote. Aquí podemos confirmar una vez más que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué ocurre con todas las cosas que suceden en esta tierra? Todas ellas se cumplen, también en el cielo. Ya que todo se cumple en consecuencia, debemos arrepentirnos rápidamente y apartarnos de cualquier palabra o acción en nuestra vida de fe que no dé gloria a Dios, para que vivamos según su agradable voluntad. En la actualidad, es posible que no entendamos completamente todo. Sin embargo, en el último día, cuando Dios juzgue a todas las personas según sus obras, pondrá todo en su debido orden. Por lo tanto, nosotros, los hijos de Sión, nunca debemos perder nuestro corazón agradecido, y debemos seguirle fielmente hasta el final, sin importar a dónde nos guíe, ¿verdad? Por favor, observen de cerca cómo la gente sirvió a Dios cuando Él vino a esta tierra en la carne, cómo le trató el centurión, cómo le recibió Zaqueo, y con qué corazón le sirvió María. Verán que quienes actuaron de esta manera en la tierra estaban destinados al reino de los cielos, porque son los que actuarán de la misma manera en el cielo. Por el contrario, personas como Judas Iscariote actuarían de la misma manera incluso en el cielo, por lo que Dios ya está observando todas sus obras, aquí en esta tierra. Es el mismo principio que cuando Dios examinó y preparó a los israelitas durante los 40 años en el desierto para las cosas que tendrían que hacer una vez que entraran en la tierra de Canaán. Por lo tanto, a partir de hoy, con un corazón nuevo y un espíritu nuevo, resolvamos andar en el Espíritu Santo y vivir según la voluntad del Espíritu Santo. Ahora, aunque sabemos que David representa a Jesús, vayamos también a Jeremías capítulo 30, versículo 9. Sino que servirán a Jehová su Dios, y a David su rey, a quien yo les levantaré. Entonces, ¿a quién se refiere este David profético en el Nuevo Testamento? Todos hemos aprendido que David representa a Jesús. Entonces, así como Ahitofel estaba al lado de David, ¿quién estaba al lado de Jesús? Fue Judas Iscariote. Vayamos a Juan capítulo 13, versículo 7.
Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Tú no te das cuenta ahora de por qué estoy haciendo esto. Mas, ¿qué pasará después? Lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Así pues, ¿qué dijo él? Es un ladrón y un diablo. Jesús ya sabía quién le traicionaría. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Veamos también Juan capítulo 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿A quién se refieren estas palabras? En última instancia, estas palabras se refieren a Judas Iscariote. Sin embargo, aun sabiendo esto, Jesús le mantuvo consigo y caminó con él hasta el final. Vayamos ahora a Marcos capítulo 14, versículo 20. Él respondiendo, les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Más hay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre, que fuera bueno para él, no haber nacido. Así veía Jesús a Judas Iscariote. Más que nada, él tenía debilidad por las cosas materiales. Esta mentalidad, que priorizaba el dinero sobre Dios, finalmente le llevó a convertirse en el antagonista, que entregaría a Jesús por 30 piezas de plata. Ahora estamos viendo los registros de quien estuvo al frente de tales malas obras, que ocurrieron hace 2000 años, en la época de Jesús. Si dependiera de ustedes, ¿a qué tipo de personas admitirían en el reino de los cielos, y a quiénes impedirían entrar? ¿Qué harían si un ladrón feroz llamara a su puerta y dijera, Abraham, ¿voy a entrar? ¿Qué harían si lo hiciera un ladrón o un adúltero? Por supuesto, no le abrirían la puerta. Lo mismo ocurre con las puertas del cielo. Lo que se ha hecho en esta tierra, también se cumple en el cielo, de la misma manera. Por lo tanto, la posición y el lugar que deseamos tener en el reino de los cielos, se determinan en gran medida, por nuestra vida en esta tierra. Por eso debemos vivir nuestra vida de fe, con rectitud. Antes de centrarnos en la vida en la tierra de Canaán, si primero consideramos cómo vivir nuestra vida en el desierto, sin importar las dificultades que enfrentemos, daremos gracias a Dios. Si uno recorre el camino de 40 años en el desierto, sin olvidar a Dios y le da gloria, ciertamente podrá entrar en la tierra de Canaán. ¿No fue este el caso de Josué y Caleb? Esto se debe a que Dios sabe que esas personas le darán gloria incluso después de entrar en la tierra de Canaán. Consideren a aquellos que ya han resistido a Dios, murmurando y quejándose en este mundo que es figura y sombra. No han mostrado gratitud, han dejado de lado su gracia como un zapato gastado, y han tratado la verdad como si fuera trivial. Si a tales personas se les permitiera entrar en el reino de los cielos, solo traerían confusión. Por lo tanto, ¿qué dijo Dios? Vayamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas, andarán a la luz de ella.
y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El reino de los cielos es para tales personas. Esta es la clara razón por la que Dios reprende a otras personas, diciendo: «Apartaos de mí, hacedores de maldad». Si ellos entraran al cielo, inevitablemente desobedecerían los mandamientos de Dios, cometiendo iniquidad y destruyendo sus decretos, leyes y estatutos. El reino de los cielos nunca más debe convertirse en un lugar así. Por lo tanto, el reino de los cielos no será un lugar donde esas personas puedan entrar. Es para aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero, los que saben seguir al Cordero con corazón gozoso y agradecido, por donde quiera que los guíe, los que guardan los mandamientos de Dios y su fe en Dios, y los que permanecen con Él hasta el final. Esto se debe a que el carácter que forjaron en esta tierra continuará en el cielo. Por eso la Biblia registra estas enseñanzas. Vivamos nuestra vida de fe correctamente. Seamos prudentes y sobrios en nuestro viaje hacia el reino de los cielos. Seamos pacientes y perseveremos. Y amémonos unos a otros, y estemos unidos en amor y armonía. La Biblia dice que los que pueden entrar en el reino de los cielos no son los alborotadores, sino los pacificadores. Todos debemos aprender a convertirnos en aquellos que pueden hacer la paz. Nunca debemos convertirnos en alborotadores como Judas Iscariote, trayendo angustia y dolor al corazón de Jesús, y en última instancia, causando que le crucifiquen. ¿No vemos un relato similar en el Antiguo Testamento, en la historia de Acán? Este incidente ocurrió justo después de la conquista de Jericó, la primera ciudad al entrar en la tierra de Canaán. Quizás nadie esté completamente libre del deseo de cosas materiales o riquezas. Sin embargo, surge un problema como el de Judas Iscariote, cuando ese deseo supera el valor del cielo en nuestros corazones. Ya que Judas Iscariote valoraba las ganancias mundanas más que a Dios, ni siquiera dudó en participar en crucificarle, ¿verdad? Teniendo esto en cuenta, corramos diligentemente hacia el reino de los cielos. Con esto, me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.